noches, teleauditorio. Sean ustedes bienvenidos a este su programa Enlace Educativo del 7BC, Sindicato Independiente Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California. Nuestro lema: por una educación liberadora del pueblo. El día de hoy vamos a estar abordando un tema que está en la mente y ánimo de todos los trabajadores de la educación, los efectos de la Ley General del Servicio Profesional Docente en las garantías laborales y el juicio de amparo como un medio idóneo de defensa, ¿no? La defensa a través del juicio de garantías. Me acompaña y lo recibo con mucho gusto al profesor Isaac Toshihara Pulido. Él es maestro jubilado de la sección 2 del CENTE. Laboró en Institutos de Servicios Educativos y Pedagógicos ISEP, y le damos la más cordial bienvenida, maestro Isaac. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, él nos va a hablar haciendo uso de toda su experiencia como docente. Él fue desde maestro de grupo, subdirector, director, jefe de enseñanza, es decir, ocupó la mayoría de las plazas que oferta el sistema educativo a sus trabajadores. Y bueno, nos va a hacer una muy interesante retrospectiva en el tema de los programas de estímulos salariales, ¿verdad? Y también en el tema de la gestión de las escuelas, ¿no? Que también está en el marco de la reforma educativa. Unos dicen que es privatizar la educación, otros dicen que es darle libertad a la comunidad escolar. Vamos a analizar el tema detenidamente para que usted se forme un criterio, ¿sí? Porque de lo que trata la reforma educativa es precisamente que la sociedad sigamos nuevos caminos, renovarse o morir, pero sin perder lo valioso que hemos ido construyendo como comunidad escolar, los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, la naturaleza de la escuela mexicana, ¿no? Que trata principalmente de emancipar a la niñez, darle valores, darle formación cívica y ética, formar ciudadanos libres, que piensen libre y que hagan de nuestro país un México libre. Vamos a entrar en materia, no sin antes comentar que el día de ayer estuvimos en la glosa del secretario de Educación, el secretario Santillán Pérez, dando su último informe ante el Honorable Congreso del Estado, dando cuenta pues de toda la labor que él realizó durante su gestión, y nos dio gusto escucharle en sus propias palabras que él recomendaba que en el marco de la reforma educativa la autoridad debía pronunciarse por establecer mesas de trabajo con los trabajadores. Ponderó el papel del trabajador como un elemento que construye una opinión sin la cual no podemos avanzar en una reforma educativa que nos dé certeza a los que laboramos, sobre todo por el temor que existe, que genera, hay que decirlo, la propia ley, por los vacíos en el tema de la reglamentación, en el tema de ir al detalle, ¿no? De cómo va a ser esta evaluación. Entonces él recomienda que con miras a establecer la Ley Estatal de Servicio Profesional Docente, hacer la versión local de la Ley General, que ya está aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues impulsar estas mesas de trabajo. Nos dio mucho gusto escuchar esa postura, porque esa es la visión que tiene el sindicato independiente, el 7BC. Nosotros ya tuvimos un foro el pasado 12 de octubre en la ciudad de Ensenada, donde precisamente estamos buscando pues vincular la opinión del maestro con la confección de esta ley. Ahorita estamos en la etapa de engrose de lo que arrojó el foro, que no nada más fue el trabajo de ese día, sino que con un mes de antelación estuvimos recibiendo las opiniones del magisterio en una dirección electrónica. Ahorita las estamos acopiando y estamos depurando un documento que entreguemos a los diputados para que ellos lo consideren al momento de trabajar en esta nueva ley. Otro aspecto que tocó él, que nos dio mucho gusto escuchar también, fue de que sabedor de que hay una sentencia de amparo que anula las condiciones generales de trabajo en la SEPS, él considera que están las bases ya legales para que el sistema educativo avance hacia el nuevo esquema de pluralidad sindical. Él decía, pues ya tenemos 2 sindicatos laborando y sabemos que ya hay un tercero que está trabajando en la SEPS. Obvio es que se refería al naciente sindicato que represento como secretario general, y que pues estamos muy, muy contentos de que el sistema educativo se muestre
como que ya aprendió de lo ocurrido en ese conflicto tan álgido que hubo entre el CENTE y la autoridad educativa. Y bueno, saludamos la pluralidad sindical y entramos en materia. Jesús, vamos a pedirte que pongas la primera lámina. Vamos a analizar la violación de las garantías laborales. Por principio de cuenta mencionamos que el Pleno de la Suprema Corte ha interpretado que una ley autoaplicativa, como es la que nos ocupa, desde su entrada en vigor y de manera automática produce efectos vinculantes y genera obligaciones concretas en forma incondicionada, es decir, sin que para ello resulte necesario la emisión de un acto de autoridad alguno. Es decir, en este caso la ley del servicio profesional docente, con la simple entrada en vigor, al ser una norma autoaplicativa, ya deparó un perjuicio porque plantea un cambio en el esquema legal de contratación y en el esquema legal de conservación de la plaza, afectando derechos como la inamovilidad en el empleo. Vamos a la siguiente, por favor, Jesús, la siguiente lámina. En ese sentido, recomendamos a los docentes del Estado que vayan al juicio de amparo. Aquí, en este juicio de amparo que está manejando el 7BC y que está adecuado a la legislación local, es el único amparo que está adecuado a la legislación local. Hemos analizado los demás amparos que han presentado algunas organizaciones y no porque lo presumamos, pero es el más completo y el que está adecuado a la legislación local. Se dice que tanto el procedimiento legislativo de aprobación y expedición del decreto de la nueva ley, como la promulgación, refrendo y publicación y ejecución de los artículos 1, 52, 53, 69 y demás que usted ve en su pantalla, causan un agravio. Estos artículos que están aquí en la lámina son los que después del análisis hemos considerado que violentan las garantías laborales. El resto de la Ley General del Servicio Profesional Docente, encontramos que se encuentra de cierta forma ajustado a lo que es la constitucionalidad y el respeto a la garantía de los trabajadores. Sin embargo, estos numerales que aparecen en su pantalla son donde precisamente se establecen las reglas y obligaciones a cargo del trabajador en la evaluación, así como las consecuencias punitivas de reprobar un examen, de no acudir a hacer el examen el día que te convocan, o bien el no acudir a los cursos de regularización a los cuales fueras convocado por reprobar el examen. Establecen también procedimientos administrativos al margen de lo que es el procedimiento judicial y en este caso la autoridad se convierte en juez y parte, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Atento a ello, vemos y observamos que se violentan algunos convenios internacionales, como es el que habla sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación, que México firmó en el 61, asimismo el Convenio Internacional del Trabajo número 142, sobre la orientación y la formación profesional en el desarrollo de los recursos humanos, también es violentado por esta nueva ley, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, y los artículos que aparecen en su pantalla son pues las normas que salvaguardan conjuntamente con los convenios ya mencionados, que salvaguardan nuestras garantías laborales. Vamos a ver cuáles son esas garantías laborales al ir avanzando en la exposición. Únicamente si usted aprecia en la parte inferior de la lámina se va a dar cuenta que estamos hablando de la reglamentación que rige a los que laboramos en la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Nosotros nos regimos por el régimen burocrático local, que está al amparo del 116 fracción sexta, que dice que básicamente que las legislaturas de los estados son las facultadas para expedir las leyes que nos rigen a los burócratas locales. Y se expide esa ley con base en el 123, contemplando los beneficios de ambos apartados. El primer agravio que estamos contemplando en este amparo es el que habla que la Ley General del Servicio Profesional Docente causa un agravio directo a los numerales tercero, fracción tercera, así como al 116 y al 123. Respecto de los derechos laborales del personal docente que se dedica a la impartición de la educación pública. Aquí hay que hacer notar que si bien es cierto esta Ley General del Servicio Profesional Docente regula el artículo tercero, fracción tercera, es la ley reglamentaria, lo contraviene, paradójicamente lo contraviene, porque esta fracción tercera del artículo tercero constitucional regula el servicio profesional docente en cuanto a que el ingreso, promoción
estímulo y permanencia se va a llevar a cabo mediante una evaluación, pero en ninguna parte este precepto constitucional habla pues de consecuencias punitivas o de castigos por reprobar la evaluación o por no asistir el día en que se convoca al examen. Por lo tanto, esta ley general se extralimita pues en los propios alcances constitucionales y de tal suerte que viene a afectar no solamente a este artículo tercero, sino también al 123 que deriva del 116, donde está nuestro derecho a la inamovilidad, a la no retroactividad de la ley laboral, el derecho a la estabilidad en el empleo y una serie de figuras jurídicas históricas que los trabajadores de nuestro país han gozado y que podemos reducir en un concepto que es la estabilidad en el empleo. Vamos a la siguiente lámina. Hay un segundo agravio que también estamos ubicando de esta ley. Este agravio tiene que ver con el carácter retroactivo que se le está dando a la Ley General del Servicio Profesional Docente y que violenta la garantía que consagra el artículo 14 constitucional, que señala que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, en perjuicio o en contra de quienes nos dedicamos a prestar el servicio profesional público educativo en los ramos de educación básica y educación media superior. ¿Por qué razón? Porque se ordena la aplicación de la ley que nos ocupa a partir de su entrada en vigor y contempla sanciones sobre los derechos adquiridos. ¿Cuáles? Pues el que somos propietarios de la plaza y ya esa situación no ocurre. Nosotros preguntábamos en broma, en una de las talleres que hemos tenido sobre el tema, a los compañeros les preguntamos, oye, ¿quién de aquí del público del auditorio es empleado de base? Pues la mayoría levantaba la mano. Entonces nosotros le contestábamos, pues en los términos de la nueva ley eran, porque la ley nos quita pues la característica de ser empleados de base, que es la estabilidad y la inamovilidad en el empleo. Maestro Isaac Toshihara, ¿qué opinión le despierta estos agravios que estamos comentando en el marco de pues un esquema nuevo que no conocíamos los educadores del país, el hecho de que nos estén evaluando, el hecho de que haya sanciones por no cumplir con la expectativa que marca el Estado mexicano? Bueno, hay mucha efervescencia en el público en que dice que el maestro se está negando a la evaluación, lo cual no es cierto. Desde 1990 fue una propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acerca de la evaluación, el mejoramiento profesional de cada maestro a través de lo que ahora conocemos como carrera magisterial. En 1992 entró en vigor y a la fecha pues se han visto bastante superación profesional del maestro, porque si ustedes recuerdan, antes para llegar acceder a la escuela normal básica, lo único que necesitabas era secundaria. Posteriormente ya se elevó a nivel licenciatura, requiriendo la preparatoria. Y de ahí hemos estado viendo cómo han estado superándose y se han estado multiplicando los trabajadores que tienen maestría y que tienen hasta un doctorado. Sin embargo, nosotros hemos visto que dentro de carrera magisterial hay diferentes momentos en los cuales tienes que participar en cursos, tienes que ser evaluado para poder ascender o para poder tener un incremento mayor en tu sueldo. Pero creo que ahí hay un aspecto que se ha desperdiciado mucho. El aspecto de la credencialización o la superación académica del maestro, en los cuales hemos visto muchos maestros con doctorado, muchos con maestría. Sin embargo, pues se ha utilizado únicamente para elevar el currículum personal, y hasta la fecha creo que no ha tenido ningún impacto en lo que es el nivel académico. ¿Cuál es la razón? Yo creo que este movimiento o estos pasos que ha estado dando la autoridad en el aspecto laboral, pues debe de ser el primero de un plan general que han de tener. Ojalá puedan considerar que de una manera inteligente administren mejor el presupuesto y tengan la oportunidad de dedicar a algunas partidas presupuestales a la investigación educativa.
¿Quiénes pueden hacerlo? Pues los que tienen maestría, los que tienen doctorado. Ellos pudieran incidir un poco más